Muy buenas tardes o días según me estén viendo. Pues aquí está la videoclase que les prometí. Por X razones no pude asistir con ustedes, problemas de salud. Pero bueno, quisiera comenzar con esta presentación en el que estábamos revisando en las clases la importancia de discriminar para analizar un caso, una situación, un problema psicológico de manera más oportuna, de manera más pertinente, dado que y justificado por lo siguiente. Las situaciones y los problemas psicológicos se presentan siempre con un conjunto de elementos que se conectan unos con otros y que de alguna forma permiten su manifestación. Ahora bien, para establecer un problema psicológico o llamar un problema psicológico, tenemos que ver de qué manera se están coordinando, interactuando y llevando a cabo cierto tipo de conexiones con cierto tipo de elementos. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros hablamos de depresión, no podemos decir que la depresión se encuentra solamente en el cerebro o en la persona misma o en la capacidad que tengan esas personas para encontrar un trabajo o levantarse de un duelo que estén pasando por ese momento. No solamente podemos decir eso. Tenemos que ver y analizar la complejidad de la cual, o simplicidad, ojo aquí también, o simplicidad de la forma de manifestarse esta conexión que les digo. Entonces, discriminar es indispensable para poder ver de qué forma los contextos de esa persona están generando que esa persona esté triste o deprimida, vamos a decirlo así. Entonces, lo que les quería decir en esta parte es que pues evaluar en este sentido en el siglo XXI consistiría en eso un poco. Vamos a decirlo así, es muy fácil y se puede simplificar muy fácilmente la evaluación mediante pruebas psicológicas. Entonces en la facultad nos enseñan que hay que aplicar pruebas psicológicas y pruebas psicológicas y pruebas psicológicas como parte de un proceso de intervención, pero que sí, en algunos casos, no me estoy refiriendo al medio general, en algunos casos sí que se permite y se le da un peso muy importante a establecer diagnósticos más cercanos a la objetividad empírica que ofrece un dato, un numerito, un indicador de ese problema psicológico, problema de conducta, problema de aprendizaje, problema de inteligencia, todo lo que miden las pruebas psicológicas. Pero es que darle un peso y peor, aplicar con tanta vehemencia, con tanta obsesión, pruebas psicológicas, pensando que esas pruebas psicológicas nos van a permitir tener mayor objetividad al momento de nuestra intervención y al momento de evaluar, es un error. Entre otras cosas, aquí sí quisiera decirles que eso no nos permite discriminar contextos, porque las pruebas psicológicas, por más que intenten estandarizarse y contextualizarse en el país según sea el caso, no analizan cómo esa persona está interactuando con muchísimos contextos que están en interacción todo el tiempo y que a veces esa persona va deslizándose de contextos en contextos. Entonces, analizar el comportamiento a partir de pruebas psicológicas hay que desterrar esa idea. En la diapositiva les puse otros temas que más adelante en otros videos o en otras clases vamos a estar trabajando. Es un poquito más complicado de entender, pero esa es la idea. Entonces, una vez dicho esto de las habilidades sociales que estamos intentando establecer aquí para el psicólogo, algo muy relevante es este tema, la flexibilidad psicológica.
la flexibilidad psicológica. Entonces nosotros tenemos que la flexibilidad psicológica podría entenderse como aquella capacidad que se puede enseñar y que se puede entrenar, por supuesto, y que puede ser también una herramienta para poder establecer o intervenir con ciertas personas. La flexibilidad psicológica, ¿en qué consistiría? En precisamente aceptar como parte del proceso terapéutico los pensamientos negativos, los positivos, conductas, etcétera, para que no se estanque, no se vuelva hermético la conducta de una persona. Aquí estoy entendiendo conducta en el sentido más general, un comportamiento. Un comportamiento es desde tomar una taza de café hasta escribir una tesis, con todo lo que eso implica. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que la flexibilidad psicológica es fundamental entenderla. Clases posteriores vamos a ir analizando este término, esta forma de encarar a la psicología, pero por ahora quédense con esa idea, ¿no? Entonces, tenemos que la flexibilidad psicológica podría ser una herramienta o una forma de encarar un problema psicológico para intervenir y por lo tanto para evaluar a una persona. Entonces, en ese sentido quisiera comenzar con la definición de una habilidad social. ¿Qué maldita sea es una habilidad social? Pues hay muchísimas definiciones, pero esta me parece la más relevante. Entonces, según Cavallo, se basa en un conjunto de conductas. Aquí va a empezar a ver la clave. Un conjunto de conductas emitidas por el individuo. Aquí póngale individuo, sujeto, persona. En un contexto interpersonal, es decir, siempre con personas, interactuando con personas, que expresa los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones y derechos de dicho individuo de un modo adecuado a la situación, respetando conductas en los demás. Entonces, aquí se empiezan a desglosar muchísimas habilidades, muchísimas técnicas, muchísimos tipos de habilidades sociales, pero que tienen que ver a final de cuentas con empatía, asertividad y comunicación. Comunicación, habilidad comunicativa, habilidad intra e interpersonal, etc. Entonces, en eso iría consistiendo esta definición, todos para que tengan claro la definición, ¿no? Porque siempre es importante definir las cosas a las que nos referimos. Entonces, una habilidad social que muchas veces ha sido manoseada es llevar a cabo una buena conversación. ¿Qué se necesita para llevar una buena conversación? Y esto llámese en la universidad, en clases, en el aula, o con un amigo, con un profesor, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros pacientes, ¿no? Porque al final de cuentas es un tipo de conversación muy específica, la que se encuentra en la clínica, la que se encuentra en el aula y la que se encuentra en la vida cotidiana. Entonces, ¿qué hay que hacer y cuál es una de las habilidades sociales más importantes dentro de la conversación? Pues es la retroalimentación. Hay distintos tipos de retroalimentación que consistirían básicamente en tres, ¿no? Hay muchísimas más, pero me parece que esto es muy importante. Cuando estamos retroalimentando la conversación y nos está hablando a nosotros una persona, tenemos este tipo de retroalimentación que es el de atención, ¿no? Entonces, la atención significa que nosotros cuando nos está hablando una persona, asentimos con la cabeza, le decimos, sí, qué interesante lo que me estás diciendo, porque yo pienso que... Entonces empezamos también a usar nuestras manos, usar nuestro lenguaje personal. Algo súper importante, hay atención nada más desde la mirada. Hay tipos de mirada que nos dicen, a esta persona no le está importando lo que le estoy diciendo porque mantiene su mirada todo el tiempo dispersa, o realmente me está poniendo atención porque está fijado y está haciendo contacto visual, ¿no? Entonces hay distintas formas de ponerle atención, asintiendo con la cabeza o haciendo expresiones faciales o del lenguaje corporal o la mirada.
Hay otro tipo de retroalimentación en el que se llama que reflejamos o de imitación, vamos a decirlo así. Entonces una persona nos está hablando, y nosotros lo único que vamos a hacer es reflejar, parafrasear, para que me entiendan, reflejar lo que nos está diciendo. Entonces, con otras palabras, nuestra interpretación de aquello que está diciendo la persona, ahí se va a dar cuenta la persona si le estamos poniendo atención o no. Si decimos algo muy disparatado, pues obviamente el reflejo que estamos haciendo de esa conversación va a evidenciar que no estamos poniendo atención a la conversación. Por ejemplo, si nos dice, no, es que fui con mi novia porque fuimos por un helado y de repente a ella se le cayó, se enojó porque era su helado favorito. Entonces nosotros ¿qué decimos? Entonces el motivo de discusión fue ese, que se le cayó el helado que le habías comprado con tanto esfuerzo y se le cayó y ella se enojó y ahí empezó una discusión, por decirlo así. Y otra, y una de las más importantes, es la de oír, escuchar. ¿Cómo podemos demostrar que estamos escuchando? Pues de igual manera, con nuestro lenguaje corporal, pero también intentando ponerle atención a lo que está diciendo esa persona y cómo lo está diciendo. Recuerden que el tono, la forma en que se expresa la persona, y a partir de ahí empezar a retroalimentar a partir de la escucha. Ahora, si algo hay de artístico en una conversación, es que una conversación, si no se hacen preguntas, pues prácticamente una conversación es un monólogo. Si no hay este tipo de interacción en el que haya preguntas generales, específicas, de hechos, sentimientos, con final abierto o cerrado, que ahorita les voy a explicar, es imposible una conversación. Entonces, en la medida en que se estén preguntando y respondiendo, ahí se logra una conversación. Las preguntas generales son, podríamos decir, como una forma de aperturar, de ir mostrando el panorama de lo que queremos hablar, ¿no? Entonces, cuando hacemos preguntas generales de, oye, ¿cómo te va? O ¿qué tal tu semana? En el caso de la clínica, o ¿cómo te ha ido? ¿No? Son preguntas muy generales para poder iniciar una conversación, y a partir de donde quiera empezar la persona, se empiezan a hacer preguntas más específicas. Entonces, ¿cómo te fue el lunes por la tarde? Bueno, ahí estamos siendo específicos. Entonces, esa especificidad no tiene que ver con que nosotros seamos intrometidos. Claro que hay preguntas específicas que ya rebasan el límite del respeto a la individualidad de la persona, pero las preguntas específicas son para aclarar detalles, recordar un detalle en específico, acordarnos de algo muy particular, o retroalimentar una pregunta general, etc. También podemos hacer preguntas de, oye, ¿qué está pasando con Omicron? Que está otra vez, parece ser que está infectando a muchísimas personas en Sudáfrica y se está expandiendo porque los países no cierran fronteras, porque les importa más generar dinero a través del turismo que cerrar sus fronteras, porque eso sería un tipo de violencia, incitación a la guerra, etc. Ya, estamos hablando de un hecho. O el clima, ¿no? Está nublado, hace frío, ¿verdad? Parece que ya entró el invierno, o sea, cosas de ese tipo, hechos. También podemos hablar o preguntar sobre sentimientos, Oye, ¿cómo te sientes cuando te dije qué tal? ¿No? Pues es que me sentí triste porque se me cayó mi helado y era el helado de mi sabor favorito, etc. Ahora, podemos hacer también preguntas que se parecen aquí mucho a los test o a cierto tipo de exámenes, en el que esas preguntas las dejamos al fin. Oye, ¿cómo te sentiste o qué pensaste cuando pusieron aquella canción? ¿No? Entonces la persona puede decir, pues mal, porque me recuerda a no sé qué lugar, a no sé qué persona, y eso me hizo sentir mal. Entonces, pues en ese sentido yo ya me estaba aburriendo de la fiesta, etc. Pero también podemos hacer preguntas cerradas. Oye, ¿quieres ir conmigo por un café? ¿Sí o no? Y punto. Entonces hay muchísimos tipos de preguntas. Ahora bien, otra de las habilidades sociales que también podemos utilizar es el de pedir un cambio de conducta. Entonces Bower y Bower
vean desde qué año ya están pensando estas cuestiones, dice que la petición de cambio de conducta debe incluir la descripción del comportamiento que se pretende suprimir. Esto lo hacemos muchísimo en el aula. Entonces, cuando nosotros como profesores podemos decir, quiero que lean de determinada manera porque como lo están haciendo es deficiente. Bueno, ahí estamos diciendo, lean un poquito mejor porque lo están haciendo muy mal. Entonces, en este sentido, también se puede pedir la expresión de desagrado que causa, ¿no? Entonces yo le puedo decir, es que han leído muy mal porque me estoy dando cuenta que no aprenden nada y ese aprendizaje que se debe a situaciones culturales, de hábitos del sistema educativo, no puede permitirse porque en la universidad ya se debe de leer de distinta manera. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que expresar por qué queremos que se cambie ese comportamiento. Entonces, la especificación de la conducta que sería indicada y las posibles consecuencias de cambio. Entonces, uno dice, si ustedes leen un poquito mejor, van a poder pensar mejor, van a poder ser alumnos un poquito más destacados, van a investigar mejor, van a pensar mejor, van a hablar mejor, van a escribir mejor, por lo tanto tienen más probabilidades de sacar 10 y ser alumnos reconocidos. Entonces ahí estamos pidiendo un cambio de conducta, que en este caso son muchas: escribir, leer, pensar y hablar dentro de nuestra disciplina, pero podemos pedir un cambio de conducta. Ahora, un ejemplo más cotidiano, cuando le pedimos a nuestro papá, a nuestros familiares, a un amigo, a nuestra pareja o al profesor que cambie cierto tipo de conducta que a nosotros nos molesta por precisamente estas razones. Entonces hay que ser muy explícitos de la conducta que está con la conducta que estamos pidiendo cambiar para un beneficio de algún tipo. Entonces, pedir cambio de conducta también es otra forma de habilidad social. Ahora vean, todas estas habilidades sociales van a impactar todo el tiempo en nuestra forma de acercarnos a la gente o de interactuar con ella. Entonces tenemos habilidades sociales como aprender a decir no a tiempo, es decir, si no decimos un no a tiempo, la otra persona puede pensar que lo que está haciendo a nosotros no nos afecta, y en ese sentido podemos decir también que pues si nadie nos dice nada, estamos haciendo bien. Entonces el no significa que seamos malas personas o que seamos prepotentes o todas esas cuestiones, sino que lo único que estamos intentando decir es que hay formas que tienen que ver con el límite. El no es un límite, así como el sí. El no es un límite. Entonces ese límite, si no se marca desde un inicio de algo que no nos parece, vamos a decirlo así, la forma de expresarse, cierto tipo de pensamiento, cierto hábito o de los estudiantes en ese sentido, ¿no? Que no conectan su cámara o que los profesores nada más mandan correos y no se comprometen con su clase, etcétera. Ese es un no. Ese es de alguna forma pedir un cambio conductual. Aprender a escuchar, que pues ustedes como psicólogos y pedagogos, vamos a decirlo así, o psicopedagogos, tienen que aprender a hacer, aprender a escuchar qué está diciendo la persona, ¿no? Controlar la crispación. ¿Qué quiere decir esto? Que uno debe de controlar su estado de ánimo, o sea, no puede adaptarse o reaccionar ante cierto tipo de situaciones. Esto es lo que muchos psicólogos muy reconocidos, pero también muy criticables, lo que han llamado es tener inteligencia emocional. Pero a mí no me gusta ese término porque es muy confuso. Obviamente mejorar la convivencia, asumir nuestros fallos, ¿no? Hay que aprender a decir me equivoqué, discúlpame, voy a corregirlo o voy a intentarlo hacer mejor para la siguiente ocasión. Esto incluye
ser mejor profesor, ser mejor terapeuta, ser mejor persona. Creer que tenemos la razón en todo es una habilidad social. ¿Por qué es una habilidad social? Porque esto nos está mandando la señal y el mensaje de que esta persona es una prepotente, que cree tener todo el tiempo la razón, cuando eso es imposible. Es imposible. Hay que cuidar la primera impresión, pero también no hay que fijarse mucho en eso, porque luego hay personas que cuidan mucho la primera impresión para engañar. Esto lo hacen mucho los psicópatas o los sociópatas, ¿no? Te muestran una cara primero, te confías, te encariñas o lo que sea, y posteriormente pues te sale la verdadera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta impresión y ya. Entonces no hay que darle tanto valor, sin que ello quiera decir importancia, a la primera impresión. Y pues la otra, y creo que es una de las más difíciles de captar, es aprender a afrontar los conflictos. Los conflictos, aquí chicos quiero que tomen en cuenta esto, los conflictos son innegables, no los podemos evadir. Siempre y cuando tengamos claro qué es un conflicto. Un conflicto es parte inherente de la vida. Todo el tiempo estamos en conflicto. Nos queremos levantar en la mañana, tenemos sueño. En mi caso me empezó a doler la cabeza, me generó un conflicto, dije voy a dar la clase, a lo mejor me sienta peor y no voy a dar una clase de calidad, entonces mejor me recupero, les grabo la clase y aquí está, ¿no? Espero estarlo haciendo mejor, ¿verdad? Pero es un conflicto permanente, entonces en su vida tienen que aprender a vivir con él. No esperen que la vida sea una ausencia de conflicto. Es más, cuando la vida, esto sí pueden anotarlo en sus libretas, cuando en la vida uno piensa que no hay conflicto, algo está pasando con sus vidas, chicos. Algo anda mal, porque la vida de por sí es conflictiva. Las relaciones interpersonales, las relaciones humanas, las relaciones sociales son conflictivas. Entonces hay que aprender a gestionar esos conflictos para encontrar una solución o potenciar una solución mejor. Entonces en ese sentido, esto es lo que les quería decir, chicos. A mí me agradaría mucho que fueran comentando ahí en la cajita de comentarios si este tipo de habilidades sociales las manejan, en cuáles podrían considerar ustedes que son mejores, cuáles les falta por desarrollar. Entonces agradecería que en los comentarios pongan su nombre, porque recuerden que con eso paso lista, y ustedes me manden ahí un comentario y pues puedan ahí decir, no profe, pues es que yo soy asertiva, pero al mismo tiempo no sé decir que no, pero me gusta el conflicto, entonces todo el tiempo soy conflictiva y no llego a nada, nada más es para enojarme, etcétera. Entonces muchas gracias, chicos, hasta aquí me voy a quedar para seguir investigando sobre habilidades sociales y sigamos profundizando más en el tema. Muchas gracias.